Bendiciones, hermanos, nuevamente a nuestro programa, nuestro podcast, hablando acerca de Guardando la Palabra. Pablito, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa del mes, ¿verdad? Y vamos a platicar hoy un poquito, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Siempre se nos avanza bastante el tiempo, pero vamos a estar hablando de guardando la palabra del Señor, siguiendo en esa secuencia de guardando la palabra del Señor, donde lo encontramos en Salmo 19:9. Hoy vamos a estar meditando específicamente el versículo 9. Salmo 19, capítulo 19, versículo 9. Y habla acerca del temor de Jehová. No el temor a Jehová, que es muy distinto, es el temor de Jehová. Y dice el texto, realmente lo que dice el texto, dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí hay varios detalles que vamos a estar hablando, ¿verdad? El primero que vamos a estar viendo, ¿qué significa el temor a Jehová? ¿Cómo has experimentado el temor a Jehová? Bueno, eso es algo interesante porque cuando me mandaron este tema para poder exponerlo aquí, pues me ponía a pensar, y algo que dice acá, que ojo, cuando hacemos las cosas, a veces pensamos, por ejemplo, cuando se nos presenta un pecado, lo que se nos viene a la mente es, en nosotros como humanos, siendo pues de carne y hueso, pensamos: ay, me van a regañar, o mis papás me van a pegar, o me van a castigar, o qué sé yo, cualquier castigo humano que se pueda dar, pero no lo hacemos no por temor, sino por miedo, sino: ay, ¿qué mi mamá qué va a decir? O mi papá me va a regañar. Y una de las cosas en las que, por ejemplo, yo lo he experimentado es de que a veces se me han presentado situaciones y yo digo no porque me van a regañar, sino porque digo yo: no, mi mamá no se merece que yo haga esto, o mi mamá me ha enseñado a que esto es malo o esto es bueno. Creo que por ahí viene el temor a Jehová, porque no llevarlo a que me han enseñado, sino porque he dicho: la Biblia dice esto y esto, y por ahí empieza el temor a Jehová, saber que la Biblia dice: esto es malo, esto es bueno, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y por ahí creo que viene el temor a Jehová, no en una forma de miedo de que Dios nos vaya a castigar, sino porque sabemos realmente que debemos agradarlo. Más allá de un castigo, es como agradarlo a Él. Sí, creo que diste en el punto, porque precisamente el temor de Jehová es eso, agradar al Señor, porque la información que teníamos acá es acerca de hacer reverencia, ¿verdad? Y esa reverencia es porque agradas a alguien, o sea, porque le tienes respeto a alguien. Tú lo decías ahorita con tus padres, ¿verdad? Si no haces algo por el castigo, es que me va a pegar o algo así, sino que lo hacemos prácticamente porque estamos agradecidos y sabemos que no le vamos a hacer daño, porque imagínate Dios cuándo nos ha hecho daño. Antes de hacer voy a retomar la pregunta. Antes de tomar una decisión, hermanos, consultemos a Dios, pero no en el son de: y si lo hago me va a castigar, sino que lo voy a hacer porque tengo una reverencia hacia Él, ¿verdad? Tal vez no con el fin de sacar, podríamos decirlo, provecho de Él, porque el Señor, cuando tomamos una decisión ante el pecado o cualquier cosa que a Él no le guste y decimos no, la rechazamos, Él nos puede recompensar, pero no rechacemos el pecado o una cosa que a Él no le agrade con tal de sacar ese provecho de Él. Si no hago esto, el Señor me va a dar, podemos dar dinero o un carro, una casa, podría decirlo, pero no, que no se haga así, sino con el fin de no sacar
un beneficio, podríamos decirlo, porque al final podríamos decir, cuando alguien dice, haceme un favor, y nosotros le respondemos, pero ¿cuánto me vas a pagar? Ahí creo que se pierde el favor. Se pierde el favor, y creo que así lo deberíamos hacer. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Eso, de decir, no, quiero hacer las cosas correctamente porque quiero agradarlo y no porque me va a dar casa, carros, sí, un montón o me van a aumentar el sueldo, o me van a ascender. Realmente nuestro comportamiento hacia el Señor debe ser de una manera reverente. Y esta situación de ser reverentes, si lo vemos en la palabra, lo que dice que ¿cuál es el principio de ser sabio? Es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Entonces, nuestras decisiones ya no van a ser porque me van a castigar, sino porque soy sabio. Ese temor me va a convertir en ser sabio, porque todas las decisiones que yo tome no va a ser para evitar una causa dañina, sino que va a ser porque soy sabio y me va a hacer sabio, y que yo voy a encontrar en esa decisión un honor que el Señor te va a dar. Yo tengo todavía, hace unos días estaba predicando y me quedó esta palabra de que al final cada uno va a recibir su alabanza. Y yo, Señor, ¿de verdad nos vas a dar una alabanza? Imagínate qué alabanza te puede dar el Señor por una decisión que tú decidiste ser sabio en el principio, que es el temor de Jehová. Y cuando el Señor, es que Él me fue reverente, me respetó en toda su vida, ahora yo le voy a dar una alabanza. ¿Te puedes imaginar qué alabanza el Señor te puede dar por haber sido partícipe de la obediencia hacia el temor de Jehová? Sí, eso es un punto que me pone a pensar, como lo decías, porque es de una experiencia de pequeños con mi hermano. Jugábamos de culto, no quizá sin el entendimiento del que hoy por hoy debemos saber a qué se viene un culto, o a qué se va un culto, o la forma de ofrecer un culto al Señor, pero lo hacíamos en forma de juego. Pero en uno de esos juegos siempre decíamos, hagamos un coro, y medio hacíamos un coro, y a veces hasta sin sentido, pero era un juego al final. Y lo que decías, te va a dar un coro ya con un propósito, ya con un fin, ¿cómo podríamos decirlo? Porque ya con algo que verdaderamente lo has vivido y lo vas a llegar a entender. Eso me pone a pensar, por lo que decías también del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y es como un bucle, porque también en Proverbios dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y también dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces va de la mano. Si sos sabio, vas a tener temor de Jehová, y si tenés temor de Jehová, vas a ser sabio. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que a la vez llegan a un mismo punto, eso del temor a Jehová. Yo eso que tú mencionabas que regresa, que es entre Dios y uno, así que uno le da al Señor y el Señor le devuelve a uno. Yo le he llamado a esto, y lo he platicado en algunas causas de bendición. Es que a veces, y lo tengo este tema de causa de bendición, un día vamos a platicar acerca de las causas de bendición, porque yo me quedé admirado que hace en el discipulado de varones, en septiembre, si no mal estoy, que lo hicimos presencial en un campo de la iglesia, y hablamos acerca de la bendición que Dios les dio a Agar. Y a mí me quedó impactado, pero el Señor después de eso me decía, hay causas de bendición. ¿Y por qué traigo esta colación? Por lo que tú decías, de que el principio de ser sabio es el temor de Jehová. Y eso es como que un da, y Él nos da. Nosotros le damos reverencia y Él te vuelve sabiduría. El Señor dice, si me tenés temor, te haré sabio. Si sos sabio, me vas a tener temor. Y es como que confuso, pero cuando nos ponemos a pensar y quizá a profundizar, la palabra es a la vez cuerdo,
porque es lo que decías, es las causas de bendición, que yo le doy no por recibir algo a cambio, pero Él me lo da como por su bondad nos da. Regalo. Y aquí viene algo más profundo, porque no nos vamos a quedar solo en el temor de Jehová, porque si no, no avanzamos y no abarcamos toda nuestra conversación. Y aquí hay algo bien profundo, y yo he estado meditando en esto, que acerca de cuando uno tiene temor de Jehová, donde se marca muy bien eso en tu intimidad con el Señor, donde estás solo, no hay nadie más, estás solo tú y el Señor y nadie hay más, y tú le demuestras al Señor que eres reverente a su voz. Y yo he tenido esto, es que he estado meditando acerca del llamado que el Señor nos hace, y yo ayer lo meditaba diciendo: ay de aquel con ciega locura rechace el llamado del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a rechazar. ¿Por qué rechazó a Saúl? Samuel le dice: por cuanto has despreciado al Señor tu Dios y lo has rechazado, Él hoy te rechaza y le quita el reino. No aceptó su llamado. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque después de ver el temor de Jehová, hay algo que sigue. Temor de Jehová es limpio. Y es que ese limpio fue que me llevó a esto, de decir: Señor, qué puro es tu sabiduría, qué puro es tu temor, y que en ese temor hay una pureza del Señor. Y que aquí tengo anotado, el salmista afirma que el temor de Jehová es limpio. Esto significa que es algo sin mancha, sin contaminación, sin mezcla de motivos egoístas ni malintencionado. El temor de Jehová es puro porque no tiene agendas personales, sino que te enfoca en buscar y honrar a Dios. Además, esa pureza se refleja en el carácter del creyente, quien busca vivir de acuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios. Es tu intimidad con Él. La pureza que vas a encontrar en el temor del Señor es cuánto tú te relacionas con el Señor. Y el Señor ahí te va a mostrar esa pureza. Mira, mi temor es limpio. Ahí no tengo egoísmo. Es limpio el temor del Señor. Es lo que decías, que sobre todo el temor, sí, el temor que le debemos tener, porque quizá podamos decir: yo le tengo temor al Señor, pero cuando estoy solo, ¿qué es lo que hago? Que incluso los pensamientos, porque aún estando con personas, podremos maquinar una infinidad de pensamientos que me cae mal. que solo yo sé, pues. O sea, yo no puedo saber qué es lo que estás pensando, ni vos saber lo que yo estoy pensando en este momento. Pero solo si tenés el don de escudriñar. Pero ahí es donde realmente se ve el verdadero temor que podríamos tener en la intimidad, como lo decías. Y como lo dice el salmista, porque ¿Cómo el salmista aclara esto de que el Señor, yo me imagino al salmista viviendo en el temor del Señor, y que en ese temor del Señor Él dice: es limpio, no encontré. Y de esto que hablábamos de que el Señor te devuelve, Él no te encontró, tú le fuiste fiel al Señor, tienes temor, y estás ahí, y Él te hace sabio, y más de eso, Él te huele de bondad, y no te huele oprobio, ni te da un golpe, así como, aunque te estás portando bien, te doy un... Sí, ya me ponía a pensar eso ahorita, de que realmente el favor que encontró el salmista, en este caso David, porque atando cabos sueltos, la infinidad de alabanzas que el salmista tiene en los salmos, valga la redundancia, en los salmos, por lo que decíamos anteriormente, de que por el temor el Señor te puede dar una alabanza. ¿Y cuántas alabanzas no salieron de David? Y lo que él dice llegó a escudriñar realmente cuál era el verdadero temor y cómo era la profundidad del temor de Jehová, porque realmente es sabiduría prácticamente el llegar a ver todas esas cosas que aún nosotros
pues no llegamos a dimensionar y a ver, pero que estas cosas nos ayudan a abrir nuestra mente, a pensar lo que el Señor también nos da, si nosotros le damos esa reverencia. Y aquí he de buscar al Señor. No hay otra manera de tener el temor del Señor y tener esa reverencia y esa bondad del Señor y esa sabiduría. Nos toca buscar al Señor. ¿Quieres ser sabio? Busca al Señor. En esa búsqueda del Señor, el Señor te va dando temor hacia Él. Y yo escuchaba hace unos días esto y me impresionaba tanto porque decía, la persona que escuchaba decía, expongan a sus hijos a la presencia del Señor. Y yo dije, Señor, ¿cómo es eso? Expongan a la presencia del Señor. Aunque no quieran, expónganlo. Porque en un momento de esa exposición de la presencia del Señor, el Señor los va a tomar. Yo les pregunto a ustedes, ¿te has expuesto ante la presencia del Señor? Y exponer es, aquí estoy, Señor, y a tu presencia, pues. Dame de tu presencia, estoy buscando, dame, te quiero sentir. Y la cuestión de eso es de que quizá podríamos decirlo, no venimos y, Señor, toma, pero cuando nos damos cuenta, ya el Señor ya nos ha tomado, porque yo lo he experimentado, realmente lo llegué a experimentar muy marcado en el retiro del año pasado, de jóvenes, que estuvo muy bendecido y estaba en la administración. Yo empecé a orar, cuando me di cuenta yo no podía parar de llorar y yo no sabía cómo explicarlo, porque en algún momento algo sucedió y empecé a llorar y incluso perdí la conciencia de todo lo que había alrededor. No sentía que dónde estaba, pero cuando reaccioné mis ojos estaban llenos de lágrimas y dentro de mí, pues ya en mi carnalidad, podría decirlo así, o sea, yo decía, voy a parar de llorar, pero no podía, realmente no podía. Fue algo extraordinario, de verdad, jóvenes. Exponernos ante la presencia del Señor es por esta búsqueda hacia el temor del Señor que te va a hacer sabio, y exponernos delante del Señor es buscar esos tiempos de disfrutarle al Señor. Y tú que mencionabas el retiro, se me vino muchas cosas que vimos en ese retiro, y aprovechando, estamos a 30 días de lo que estamos hoy diciendo, ¿verdad? O lo que estamos diciendo, estamos cerca, muy cerca de nuestro retiro de este año 2023, y que va a ser algo impresionante, algo glorioso, quizá sencillo, pero la presencia del Señor es la que cuenta. Y de escucharle a muchos decir las experiencias que tuvieron el año pasado. Es que era lo que decías ahorita, la pregunta que nos hacías. Te has expuesto delante de la presencia de Dios y quizá en algunos momentos pues no íbamos con lo digo en lo personal, pues no íbamos con la intención de exponernos a esa magnitud, porque por ejemplo yo pues me preparo para venir a la iglesia, al culto, cuando vengo a mi servicio me pongo a pensar, voy a hacer esto y esto, o cuando no tengo pues algún servicio, pues digo yo voy a entrar al culto y me dispongo, pues, pero lo que decías, exponerse, quizá no venimos con esa intención, pero de tanto tiempo, podríamos decirlo así, de estar en esa presencia, que al final nos termina envolviendo y envolviendo cuando ya estás en el río, ya estás en el río del Espíritu. Sí, y ya no hay nada que pues te pueda sacar de eso, porque al final la presencia del Señor así es, cuando ya estás dentro de ella, ya no hay algo realmente que te pueda sacar. Es tan precioso experimentar la presencia del Señor, y de verdad no me pasa ahorita recordarlo del retiro, y de verdad es que viví algo tan impresionante, un momento tan único que marcó nuestras vidas, y que yo al Señor le digo, Señor, casi te escuchamos audible. Fue una experiencia tan hermosa, pero no nos queremos caer ahí.
Es que me recordó ahorita, Pablito, y de verdad mi mente voló hacia ese momento y me hace estremecer por lo que el Señor nos regaló, una presencia tan especial, tan única para ese momento. Y hablando de esas experiencias del Señor, hay ciertos cuestionantes que yo les ponía acá y que es así rapidito: ¿de qué tienes temor? ¿Y de qué manera has visto que Jehová es más grande de las situaciones en las que a veces nos encontramos? Ahora veamos este temor de Jehová, pero veamos comparado al temor humano ante nuestras situaciones, ante nuestras debilidades, ante los momentos bien caóticos, catastróficos, ante esas situaciones. Y es que en el tiempo que estamos vamos a vivir, y no es que lo deseemos, sino que estamos en este tiempo último y nos va a pasar muchas cosas, y que nuestra vida se puede llenar de temor, se puede llenar de miedo. Y hay otra pregunta: ¿cuál es el tiempo más largo que has estado satisfecho en tu vida? Y hay otra que la podemos amarrar ahorita con lo que hablábamos: ¿dónde has andado sin oír al Espíritu por ti mismo y que has visto el resultado de esas decisiones? Y hablamos de eso, de que muchos quizá fueron al retiro sin esa disposición, sin ese sentido realmente, al que y quizá lejos del Espíritu del Señor. Pero al Señor nos tomó ahí y hizo su obra. Eso fue precioso. Sí, es como cuando dicen, cuando hacen las invitaciones cuando alguien va a aceptar o a reconciliar, que si el Señor te ha traído por algo, aún sin importar las situaciones en las cuales uno va o uno fue en ese momento, quizá algunos hasta obligados por sus papás, quizá, no sé realmente las situaciones, pero quizá muchos no queriendo ir, ahí estuvieron, y al final, como lo decías, las experiencias fue de bendición. Y volvimos a escuchar la voz del Espíritu del Señor, y estando en lo profundo, ¿verdad? Hay un coro que escribieron los jóvenes que dice eso, que estando lejos de Él y pasando un desierto, el Señor volvió a hablarnos. Y eso se hizo tan rema ese día, se hizo tan rema de que estando tan lejos de la voz del Espíritu, y volvimos a escuchar la voz del Espíritu. Y eso ahora yo anhelo, digo: Señor, que todo esto florezca en nosotros, nos haga crecer, porque este es el principio. Y nuestra sabiduría debe estar puesta en el Señor, que alcanzar cada día más temor. Y no digo de miedo, estamos hablando de la reverencia, del respeto, de la honra que Dios se merece. Y que todo lo que hagamos, ¿verdad? Yo ya no quiero andar más lejos del Señor. Yo ya no quiero andar más lejos del Señor. Cuando he andado lejos, me han pasado cosas de verdad que no se las deseo a nadie. Pero yo prefiero vivir en el Señor y enamorarme de Él. Y sabes que el temor al Señor te va enamorando también, porque es puro, perfecto, y que el Señor nos va a dar una satisfacción en nuestra vida. Y es que eso mismo de lo que decía de enamorar, que el temor te hace a querer cada día más de Él, a vencer también las tentaciones, porque el temor al final te hace vencer las tentaciones. Entonces, como te da sabiduría, ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer esto. Y quizá empezás resistiéndote. Cuesta al inicio. Sí, y cuando te das cuenta, ya lo dejaste. Ya lo dejaste. No, esto porque es malo. Ya es porque uno mismo ya dice. Ya eres sabio. Ajá. Ya dice eso es malo. Ya alcanzaste el fruto de ser sabio. Eso es hermoso. Es como cuando en el colegio nos enseñan un procedimiento. Cuando uno no lo sabe, sobre todo mate, ¿verdad? Sí, matemática, cómo cuesta, y al final el resultado es malo, pero cuando uno lo va aprendiendo ya cada vez cuesta menos, y te hacen pruebas después de haberte enseñado el tema, y sacas de 5, 3 buenas y 2 malas, pero después te hacen otra prueba y ya sacas todo bueno. Entonces creo que así es el proceso
de irlo escudriñando, sobre todo porque el temor no es decir, ay, no voy a hacer eso, sino el temor viene desde leer la palabra, porque ahí se encuentra la sabiduría. Y por eso es que el salmista pone acerca de este tema de guardando la palabra del Señor, porque a eso vamos a llegar. Ya estamos cerca, este es casi ya nuestro último podcast, ya solo nos falta uno más y terminamos nuestros podcasts de esta serie y de este año. Y el último podcast es acerca de la dulzura de la palabra del Señor, la palabra miel, que el Señor de verdad es algo hermoso. Yo me lo he disfrutado, la palabra miel que el Señor nos dice, disfruta, pruébala. Ah, qué hermoso. Pero a llegar a eso tenemos que comprender eso, tenemos que comprender que guardar la palabra del Señor es vivirla en santidad, vivirla en la pureza del Señor, vivirla en este temor al Señor que me hace ser reverente, me hace ser sabio. Pero más de eso, agregando más a ese temor del Señor que es limpio, dice también: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En Él no hay nada que esté malintencionado. Y ahorita hemos vivido en nuestro país una serie de injusticias, impunidad, muchas situaciones en el sistema de justicia, y realmente nosotros decimos: Señor, yo he orado diciendo, Señor, que al final la verdad sea la que gane, la verdad y la justicia verdadera sea la que gane. Y a eso nos aferramos y a eso oramos, porque los juicios de Jehová son verdad, todos. Es que lo hace tan, no sé si ves que es muy redundante. Los juicios de Jehová, ya ese juicio, son verdad. Vuelve a decir que otra vez, y luego termina diciendo todos justos. Es como que te quiere decir algo bien interesante. Porque desde luego que se hace un juicio es porque quieren llegar a tener una verdad. Después son verdad. Entonces como que recalca esa de que sí quiere que se llegue a una verdad. Y cuando dice justos, es volver a recalcar la justicia. De que quiere llegar a esa verdad, pero hacer todo de una forma correcta y no para dañar al final. Porque cuando pasamos un proceso, creo que es el punto más exacto donde podemos decir: estoy pasando esto porque el Señor no me quiere, o ¿dónde está Dios que no me auxilia? Podrían decir muchas personas, pero un proceso es para que aprendamos de las situaciones, o a mí me lo acaban de decir, es para que quitemos algo que nos está dañando. Y por ahí creo que es donde van los juicios de Jehová, son justos. Él no te va a hacer nada que sea injusto. Todo lo que el Señor nos dé, nos proporcione, nos haga, todo es verdad y todo es justo. Esa es la bendición de nosotros. Y ahorita mencionabas algo, que aunque nuestro proceso esté bien difícil, ahí en ese proceso el Señor te diga: hombre, yo soy justo, esto que te está pasando no es para mal. Y yo le digo al Señor: ayúdame a comprender a veces, porque le digo: Señor, de verdad, en situaciones bien difíciles es difícil decir todo va a estar bien, tú eres bueno, que tú, Señor, no nos vas a hacer daño, tú eres fiel. Cuesta, pero cuando lo comprendemos, yo este año lo he comprendido. Sobre todo eso de comprender, porque a medida que no lo comprendamos va a ser más difícil, y podríamos llegar hasta endurecer el corazón por todo ese tema de decir: estoy pasando situaciones difíciles y el Señor no me ayuda, ¿dónde está Dios? Y endurecemos más el corazón y cada vez más, y por ahí va, de que cada vez que endurecemos el corazón sentimos que el problema o la situación crece, aún es más difícil, y lo único que hacemos es acrecentarla más, porque no comprendemos verdaderamente el propósito de esa situación. Que Dios nos ayude a entender nuestros procesos. Todos tenemos procesos, todos estamos en las manos del alfarero, siendo moldeaditos. A veces toca duro el carbón, ¿verdad?
A veces toca duro, a veces toca deshacer lo que ya el Señor venía haciendo por una decisión nuestra y volverlo a hacer. Y yo tengo esto porque el Señor me hablaba a mi vida, porque hace unos días meditaba en esto, de que el Señor va a hacer una obra. ¿Cuál? Yo no lo sé. En mi proceso, el Señor va a hacer una obra. En su justicia, porque Él es justo, Él va a hacer una obra. Yo no sé cuál obra va a hacer el Señor, pero que la va a hacer y la va a hacer perfecta al día de Cristo, dice su palabra. Pero el Señor va a hacer una obra en nosotros y cada día nos está haciendo la obra y nos está moldeando. Esa es su justicia, eso es decir, todo lo que es del Señor es verdad, todo y todo es justo delante del Señor y para mi vida. Y así que, hermanos, si estás pasando en un proceso, dile: Señor, ayúdame a comprender, y si no comprendo, por lo menos ayúdame a aceptarlo, ayúdame a poder pasarlo y decir: Señor, sé tú mi fortaleza, sé tú mi ayuda, mi pronto auxilio. Y cantemos delante del Señor. Qué mayor bendición que cantar. Yo este año lo he hecho en momentos muy difíciles que hemos vivido este año. Yo le he cantado al Señor, y este año es donde más le he cantado. Y yo he dicho al Señor: de verdad, yo sé que tú eres justo y que todo lo que haces es porque eres justo y que es verdad lo que estás haciendo, y que tu obra es perfecta, por más difícil que ahorita lo tenga que ver. Y eso también es temor del Señor, no recriminándole: ¿por qué me hiciste eso? Creo que ahí le perdés, como le decían, el temor de Jehová es ese respeto, esa reverencia. Y si usted te pones al tú, bueno, Señor, entonces ¿por qué esto? A ella le falta ese respeto. Por lo tanto, el temor del Señor ya no está en ti. Así que toda nuestra vida, Señor, amén. Amén. Esa aceptación a la voluntad de Dios, porque era lo que decíamos de la justicia de Dios. Y al final la Biblia dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque Dios es justo. Dios es justo. Con justicia, al final, ya cuando se haya hecho la voluntad de Dios en nuestras vidas, va a ser buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, díganle sí a la voluntad. Y hay un corito que dice así: digo sí, digo sí, Señor, a tu voluntad. Digo sí. Eso es lo que toca. Sí, ahí, si tú quieres tener temor, alabar a Dios, porque el salmista en muchas ocasiones en la Biblia describe que estuvo en aflicción, y en los salmos relata Salmo de David cuando estaba afligido y la situación, sí. Y David cantándole. Y ahorita me recordaste que mencionabas a David, recordaba un texto que nosotros igual en el retiro con ese texto finalizamos nuestro retiro. Salmo 23. Con ese texto finalizamos nuestro retiro el año pasado, porque el Señor ponía en nuestros labios este mensaje de que aunque te rodeen tus enemigos, Él va a aderezar mesa delante de ellos y te va a dar banquete y te va a llevar a la casa del banquete. Eso es lo que el Señor quiere, aunque nos rodeen enemigos, aunque estén a nuestro alrededor, aunque la situación se ponga bien difícil, el Señor te va a dar banquete, el Señor va a aderezar mesa delante de tus enemigos. Pero eso sí, vive en el temor del Señor. Eso es lo que el Señor te pide. Vive en el temor del Señor, sé sabio, porque sus juicios son verdad. Todos, ahí no hay nada afuera. El salmista, ahí sí que nos puso en aprietos. Todos son justos. Todos son justos. Y para ir terminando, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Lo del Salmo 19:9. Para el creyente cristiano, el temor de Jehová debe ser una característica distinta de su vida. Esa actitud nos lleva a buscar la santidad y la justicia y nos mantiene enfocados a buscar de Dios y a someternos a su voluntad. Además, el temor de Jehová nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de las cosas, a no ser presa del miedo o a la ansiedad, a confiar en la sabiduría y al amor de Dios. Qué precioso. El temor de Dios te hace confiar en Él plenamente. Sí, ya lo que decíamos volvamos al punto de aceptar
y de comprender el que para qué es un proceso. Y buscar más del Señor. Porque al final esa es la intención de Dios en cualquier situación, que lo busquemos más a Él, que lo anhelemos. Y uno de los medios en los cuales lo podemos lograr es teniéndole temor. Y obviamente pues leyendo su palabra, porque es recalcarlo, ahí está la sabiduría. Él nos ayuda a ver la perspectiva de Él, del Señor, no nuestra propia perspectiva. Yo puedo ver algo, a la verdad es que ese camino sí está complicado pasar, pero el Señor te dice, yo te voy a ayudar. Yo veo entonces, mira, ¿cómo es este ejemplo? Yo veo un camino difícil, un camino de verdad muy difícil de pasar. Esa es mi perspectiva, difícil. Pero cuando el Señor me dice, pero yo te voy a ayudar, yo ya no miro mi perspectiva difícil, yo miro una perspectiva de la proeza que el Señor va a hacer. Esa difícil que yo veía, ahora lo he comprendido como, no, en este momento difícil el Señor va a hacer una proeza. Yo quito lo difícil y pongo que el Señor va a hacer una proeza en mi vida. Eso es ver la perspectiva del Señor, no mi perspectiva. Sí, Mi perspectiva puede fallar. Es que puedo ver lo peor. Al final, pues, la palabra de Dios, la Biblia, al final es la respuesta a todo lo que podamos sentir o las situaciones que podamos llegar a tener. Porque lo que decías, yo puedo tener una perspectiva del camino, pero la de Dios es otra. Y la Biblia lo dice. Y aquí estaba buscando yo el texto, no sabía dónde estaba, pero yo lo estaba buscando donde dice Isaías 55. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Ahí era justamente lo que decía, pero ya respaldándolo con la Biblia. Porque mi perspectiva puede ser un camino malo. Oscuro. Yo lo puedo tener como, qué bonito ese camino, o qué bonita esa vida, pongámoslo así, qué bonita esa vida, pero al final es de muerte. Es de muerte, es de muerte, y quizá no, o también pues no muerte de carne, física, espiritual, sino una muerte espiritual, que creo que es algo pues tremendo lo que llega a pasar ya en esa muerte espiritual, porque ya estaríamos lejos de la presencia de Dios, la mirada de Dios ya no estaría en nosotros, que por misericordia hoy la tenemos, pero no podemos decir todo el tiempo, el Señor me mira, o Él es misericordioso, porque al final, como Él es justo, va a aplicar su justicia. La justicia nos puede caer, porque justamente hoy hablaba con un hermano de eso, sobre los pecados, me decía el de muerte, por lo que sucedió con David cuando adulteró y todo, pero al final la justicia de Dios llegó porque el producto de ese pecado, que era un niño, se murió, y no hubo cómo ni con qué detener eso, porque era la justicia de Dios y ya se lo habían dicho a David. Y también me ponía el ejemplo de Nínive, cuando les hacían la abominación, porque el pecado de ellos había llegado donde estaba el Señor, y Noé fue y les habló y se arrepintieron. Entonces el Señor ya no los destruyó, pero después nuevamente volvieron a hacer lo malo, y ahí sí los destruyó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Sí, de eso debemos de comprender y entender mucho. Y el Señor ha estado hablando a mi vida acerca de ese pensar de que el Señor siempre me va a entender o siempre me va a atender sin saber. Y quiero finalizar con esto que lo dije como al principio acerca de Saúl. Ten cuidado de rechazar al Señor en tu llamado, porque el Señor te puede rechazar. Y cuando Él te rechaza, te mete una locura espiritual. Porque eso le pasó a Saúl. Le quitó el Señor el espíritu de Saúl y se volvió loco. Hermanos, tengan cuidado
de rechazar el llamado que el Señor les hizo. Tengan cuidado de rechazar lo que el Señor les ha invitado a hacer. Y mamá siempre me decía algo: si el Señor puso en tu corazón hacer algo, hazlo de una vez, porque Dios es justo. Así que, hermanos, tengan cuidado. Y lo peor, lo que tú mencionabas acerca de la muerte espiritual. ¿Cómo alcanzar la muerte espiritual? Es acomodarte. Si te acomodaste, si ya estás acomodado, peligras. Y el acomodamiento no necesariamente es estoy pecando, no, es simplemente no leer la Biblia. Dice no dejarse congregar como muchos tienen por costumbre, porque unos creen que ya no voy a la iglesia, pero yo no peco, No pasa nada. no pasa nada. Así hay muchos. Y el ejemplo más claro es eso, porque David pecó y adulteró, mató y mintió, pero al final él se redimió porque él hizo ayuno, oró y pidió perdón. Regresó a su primer amor. Ajá, a su primer amor. Y no se acomodó, porque otro hubiera sido David y ya pequé, bueno, ya estuvo, ya se murió mi hijo. Bueno, Como hacen muchos de que pecar, bueno, entonces me voy al mundial. sí. Y no es eso, la intención del Señor es que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermanos, y hoy tal vez hablamos cositas así muy complicadas, en el sentido de que fue muy duro lo que hemos dicho, porque es una advertencia que el Señor nos da. Y es que el temor del Señor nos lleva a esto, nos lleva a que debemos de analizar nuestra vida y que no debemos dejar que el enemigo entre y haga pedazos nuestra vida. La obra que el Señor está haciendo es hermosa, pero si nosotros nos dejamos también, pero si nosotros nos acomodamos. Y yo le comentaba esto a alguien: a veces creemos que solo por venir a la iglesia ya estuvo, ese solo es un momento de congregarnos, por eso dice congregarnos. Pero lo mejor está cuando tú en tu intimidad con el Señor, ahí, como hablamos al inicio, de la pureza, en ese temor que me hizo acercarme al Señor, y en esos momentos únicos, personales, yo encuentro al Señor y me relaciono con Él. Esos son los momentos tan tremendos. Si tú tienes esos momentos, cuando vengas a congregarte aquí, solo vas a escuchar una alabanza y ya estás en la presencia del Señor. No que ahora hay que cantar media hora para que los hermanos entren a la presencia. De la pureza, porque cuando hay un corazón puro o con temor así puro, pues no hay nada que detenga para entrar en la presencia. Y es lo que decíamos, cuando te envuelve, porque muchas veces cuesta entrar en la presencia del Señor, porque incluso ahí entra el enemigo acusando. ¿Por qué? Porque no tenemos esa pureza en el corazón, ese temor que sea limpio hacia Jehová, porque ahí está el Señor: pero la vez pasada hiciste esto, o pensaste esto, o dijiste esto, o no haces las cosas bien. Y esa es la cuestión de tener el temor a Jehová limpio y encontrar esa pureza en el temor de Jehová, porque cuando ya entramos aquí, ya entramos sin ningún y en el Espíritu, entramos en un Espíritu. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos en nuestra conversación. Siempre nos quedamos cortos, hay mucho que decir acerca de estos temas, pero esperamos que lo que hayamos podido conversar sea de bendición para cada uno de los que nos escuchan, nos ven. Gracias por conectarse, por estar siempre al pendiente, y sigamos adelante, no nos quedemos. Así que